Y estamos en comunicación con José María Lojo, presidente del Consorcio de Gestión de Puerto La Plata. José, Juan Natalicio te habla, ¿cómo estás? Un lujo poder conversar con vos y aprender de este puerto tan importante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes. No sé, Juan, cómo estamos nosotros. Acá yo todavía estoy en buenos días, así que Eh, eh, medio Está muy bien, está muy bien. José, si tenemos que ponernos en contexto de lo que es el puerto de La Plata, eh, contanos de la importancia de este puerto. Bueno, tenemos una importancia histórica, pero también tenemos un potencial enorme y una importancia estratégica, yo creo que vinculado con una cuestión que debería ser política de Estado para la nación, para la provincia, mirando el futuro. Una importancia histórica porque este puerto nace en su momento, se concibe como el puerto de la capital de la provincia de Buenos Aires. Cuando en 1882 se decide que se federaliza la ciudad de Buenos Aires, pasa a ser la capital federal, deja de pertenecer a la provincia de Buenos Aires y se generan los fondos para instalar una ciudad nueva, crear una ciudad nueva que iba a ser la capital de la provincia de Buenos Aires. Y se ponderaron varias cuestiones para ver dónde instalar esa capital. Y se terminó eligiendo los altos de la Ensenada de Barragán, porque ese lugar básicamente estaba vinculada con la Ensenada de Barragán, que la Ensenada de Barragán era el accidente geográfico que permitía el mejor sitio para instalar un puerto de aguas profundas. O sea que la ciudad de La Plata se instaló en el lugar donde hoy existe por esta vinculación, por la vinculación con esta ensenada que históricamente había sido el refugio natural de las embarcaciones en el Río de la Plata. Bueno, a partir de eso, este puerto se desarrolló y empezó a crecer y a generar un foco productivo e industrial que, bueno, de gran magnitud. Primero con la instalación de los frigoríficos, el frigorífico Swift y el frigorífico Armour, que se instalaron en el lugar entre 1904 y 1915, y que, bueno, dieron lugar a trabajo para 20.000 personas, digamos. Y los frigoríficos se instalaron en ese lugar básicamente porque estaban vinculados con el muelle y con la exportación de carnes en ese momento, que se hacía carne congelada a partir de buques congeladores, ¿no? Eh, Después de eso, en 1925, se instala, también pegado al Puerto de la Plata, la primera refinería pública de petróleo de América, de todas las Américas, digamos, que fuera de YPF. Y bueno, eso también generó un polo industrial, petroquímico y un desarrollo enorme alrededor de todo eso, porque una refinería es una usina de empresas de algún modo, porque alrededor de eso primero se trabajan las instalaciones para levantar semejante obra, pero también después todo el trabajo de producción y los subproductos que salen de la refinería generan nuevas fábricas alrededor de la fábrica, digamos, ¿no? Entonces hoy tenemos un polo petroquímico de magnitud, también ubicado en ese lugar por la condición de estar pegado al Puerto de la Plata. En otro momento se define crear una zona franca, se crean zonas francas en todo el país, una por provincia, y en la provincia de Buenos Aires, la zona franca, que en ese momento era una, se creó en el Puerto de la Plata. Después apareció una segunda zona franca que se estableció en la zona de Bahía Blanca, también pegada al puerto, digamos, pero en definitiva, históricamente ha sido considerado esta zona, esta región, este puerto, como un lugar esencial para fortalecer el desarrollo de la provincia. Y en particular, hoy en día, desde el puerto de La Plata salen por año unos 460 barcos que distribuyen combustible en toda la República Argentina, de la refinería YPF. También salen los barcos con carbón de coque, que tienen otra importancia estratégica,
y también salen los barcos con contenedores. O sea, es un puerto multipropósito y que además fue pensado como puerto vinculado con una ciudad portuaria desde sus inicios y que hoy mantiene las capacidades para potenciar ese desarrollo. José, sabés que justamente en este dato que estás dando, buscando, viendo otras entrevistas que te habían realizado, recuerdo quien habla es José María Lojo, presidente del puerto La Plata, decías que es lo de los buques combustibles, sale el 60% del combustible que se distribuye en las distintas provincias del país. El 60% era un dato que dabas, ¿es Sí, algo así? es, es un número variable, pero sí, vamos a decir, la mayoría de la producción de la Destilería La Plata, que es la destilería más grande del país, digamos, sale de este puerto. A eso le tenemos que agregar, vamos a decir, si el puerto de La Plata para una semana, se queda sin combustible el país, se quedan sin Claro. combustible las usinas eléctricas que trabajan con eso, el campo, esos grandes tanques que se ven en la zona de Mar del Plata o de San Lorenzo se nutren de este combustible. Bueno, pero además sale del puerto de La Plata un residuo de la producción de combustibles, que es el carbón de coque. Ese carbón de coque, el puerto de La Plata tiene la condición de recibirlo vía ferrocarril y se recibe tanto de la destilería de La Plata como de la destilería de Luján de Cuyo, Mendoza. Nosotros recibimos 3 o 4 trenes por día de la destilería de La Plata y 3 o 4 por semana desde Mendoza. Y ese carbón se procesa en el mismo puerto de La Plata y tiene dos destinos. Más o menos la mitad de eso se exporta como carbón de coque de petróleo. Y la otra mitad se envía a Puerto Madryn, a la planta de Aluar, en donde se utiliza como ánodo para el proceso de producción de aluminio. Sin el carbón de coque no se puede producir aluminio, con lo cual si no tuviéramos esta producción en el puerto de La Plata no tendríamos que importarlo o producirlo en otro lado. ¿Va? Y ahí Con lo cual mencionaste también algo es otro factor estratégico. Ahí mencionaste algo que me parecía muy interesante. Yo hace muchos años, ya inclusive podría decir en mi juventud, laburaba con un despachante de aduana y me recorría mucho los puertos acá de la ciudad, ahí en lo que es TRP, Exolgan en Dock Sud. Eh, y por lo que decís, este tiene la ventaja, el de La Plata, además de el ingreso del ferrocarril. Sí, 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 eso fue concebido así. O sea, todos los sistemas de acceso, tanto viales como ferroviarios, fueron concebidos, está bien, en el año 1882. Obviamente que eso, como una situación que se ha dado en general en el país, no se ha mantenido actualizado, no se ha actualizado en la medida de lo que la tecnología fue yendo, ni tampoco, digamos, se han conservado todas las trazas que tenían que conservar. Pero aún así, todavía el Puerto de la Plata sostiene los ingresos fundamentales. Bueno, de hecho, estamos recibiendo, como te digo, de Mendoza, Claro. pero la conexión es con toda la red ferroviaria del país. Y bueno, confiamos que en algún momento esa red ferroviaria se pondrá en valor, se actualizará, y bueno, el puerto tiene esa ventaja. Lo mismo que desde el punto de vista vial. Y esto es lo que apalanca un poco el otro concepto que te decía, que es el potencial que el puerto tiene de La Plata. El puerto de La Plata tiene potencial, más allá digamos, nos toca ser protagonistas por estar en este lugar, pero creo que es de importancia y es muy significativo que tanto, digamos, la importancia federal que tiene este puerto, no es una cuestión exclusiva ni de la región, ni de la ciudad, ni de la provincia solo. Nos concierne a todos. Hay el núcleo productivo, el sector más productivo de toda la República Argentina, está en una zona que está, digamos, se expande a partir de la zona metropolitana, digamos, y que puede llegar hasta el centro norte de la provincia de Santa Fe, se extiende un poco hacia el oeste, hacia el centro de la provincia de Buenos Aires. Pero en esa región está el 70% del Producto Bruto Industrial de la República Argentina, y probablemente más o menos en la misma cantidad de lo que es el agroindustrial. Y bueno, y salvo las cuestiones que puedan venir de los minerales que vienen del norte o del oeste o del sur, o la energía,
digamos que hay un núcleo concentrado en ese lugar. Obviamente, si hubiéramos tenido un desarrollo más federal del país, eso estaría más esparcido. Pero la realidad de hoy es que eso está ahí. Entonces, ese núcleo productivo, ese núcleo de consumo, donde además vive prácticamente también el 70% de la población de la República Argentina, hoy los argentinos tenemos un gran problema. Ese núcleo productivo hoy no tiene conectividad directa con los socios comerciales de la República Argentina. ¿Qué quiero decir? Cualquier barco que trae o lleva mercaderías y quiere acceder a ese núcleo productivo, tiene que hacerlo atravesando el Río de la Plata, ingresando por el Río de la Plata. Después, con la gran ventaja que tienen también de poder subir por el río Paraná y meterse casi al corazón del continente. Pero resulta que nuestra salida desde nuestro sistema fluvial en conexión con el océano no es eficiente, es de mala calidad, porque es antigua, porque fue pensada para barcos que circulaban por el mundo hace 30, 40 años y no para los barcos que están circulando hoy. Las Naciones Unidas, a través de la UNCTAD, que es su órgano de estudios económicos, ha hecho estudios mundiales, globales, y ha determinado que cuando una región económica no tiene conexión directa internacional con sus socios comerciales y cualquier transbordo innecesario de mercadería que eso genere, hace que se pierdan hasta el 40% de los negocios. Bueno, nosotros estamos en esa condición, porque nuestras vías navegables no nos proveen una salida franca, ni tampoco tenemos un puerto que esté ubicado cercano a esta zona, a este núcleo de producción, y que permita hacer esa conexión franca. Hoy, todos los principales salidas y entradas de productos requieren de transbordos o de completar carga en otros puertos. Entonces, eso es mayor costo, y ese mayor costo lo pagamos los productores o los consumidores argentinos. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, generando un ingreso al Río de la Plata para que puedan entrar los grandes barcos, que puedan circular por el Río de la Plata esos grandes barcos y que tengan accesibilidad a un puerto de altura, o sea, un puerto con capacidad para dar servicio a esas grandes embarcaciones. Bueno, ese puerto, por todas las condiciones previas, por los trabajos de mantenimiento y crecimiento de infraestructura que se vienen haciendo, es el Puerto de La Plata, que es el puerto de la región capital de la provincia de Buenos Aires, sito en la Ensenada de Barragán, pero al servicio de toda la provincia y de todo el país en lo que esto concierne. Entonces, la mirada estratégica que deberíamos tener de crecimiento es cómo hacemos para que resolver este problema, que la Argentina no pierda negocios por no tener un puerto con la accesibilidad adecuada. Entonces, eso es lo que yo digo que debería ser una política estratégica, una mirada de política de Estado, y que la forma de resolverlo para hacer esos accesos es dragando el canal Magdalena a las profundidades que tiene que hacer el canal intermedio y favoreciendo el fortalecimiento de esta instalación portuaria que por suerte ya está dispuesta, ya tiene capacidad para adecuarse a recibir los buques de gran tamaño que estoy hablando. Con lo cual, ese es el camino para fortalecer esa posición de la República Argentina. Y por eso es tan importante esta obra. Ahí que nos da pie, recuerdo José María Alojo, presidente del Puerto La Plata, del Canal Magdalena, algo que en los últimos años se ha puesto en agenda y está en discusión, inclusive el gobernador Axel Kicillof lo sigue impulsando, que se haga el Canal Magdalena. A mí cuando me explicaron hace muchos años la problemática de no tener el Canal Magdalena es que todos los buques que vienen por el río Paraná o todos los buques que salen de Buenos Aires tienen que ir rumbo a Montevideo y ahí pedir permiso, pagar unas cuestiones que se pagan ahí en Montevideo, o sea, aumenta el costo y nosotros no podemos salir de nuestro río hacia el mar argentino. Los buques no tienen navegación. Vos decías que la mayoría del combustible que hay en el país sale del Puerto de La Plata. Supongamos, dabas
460 barcos, si mal no lo anoté, José. Digo, esos barcos, por ejemplo, que van a la Patagonia, estoy dando un ejemplo, no sé si lo hacen literalmente, pero es para dar el ejemplo. Si van a la Patagonia, tienen que primero pasar por Montevideo, después ir para nuestro mar de vuelta. ¿Es algo así, José? Absolutamente. Concretamente, o sea, hay barcos que salen del puerto La Plata con combustible para ir a llenar los tanques de combustible que están en el puerto Mar del Plata. Salen de La Plata por el canal intermedio, que va siguiendo el curso natural del río, que es noroeste-sudoeste, hasta un punto del río de la Plata que se llama el Codillo. En ese lugar hay un viraje, el curso que venía del noroeste al sudoeste cambia oeste-este y lo lleva a pasar muy cerquita a la ciudad de Montevideo. Y después de ahí tiene que dar una vuelta en U y volver para bajar a Mar del Plata. Eso lo hacen todos los barcos. Lo mismo el que lleva el coque a Puerto Madryn. Y lo mismo, y esto es lo importante, porque eso es fácil de ver y dice, claro, el Puerto de la Plata le viene bien. No solamente el Puerto de la Plata. La mayor porcentaje de nuestras exportaciones agroindustriales que salen de la zona de Santa Fe, de los puertos que están en la zona de Santa Fe, salen con una condición, son barcos muy grandes, como te dije, nuestras vías navegables están diseñadas, son antiguas, entonces esos barcos muy grandes no pueden llenarse, porque si salen llenos, con los niveles de profundidad que tiene el río Paraná, vamos a decir, rozarían la panza contra el fondo, digamos. Entonces tienen que salir por la mitad. Y salen por las vías navegables y tienen que ir a completar carga a otro puerto. No se van a ir hasta China con el barco por la mitad. Entonces, ¿dónde completan carga? Por ejemplo, en Quequén o en Bahía Blanca. Entonces, ¿cómo hacen? Llegan hasta el Codillo, bajando por el río Paraná y el canal intermedio, y cuando llegan al Codillo, van hasta Montevideo y de ahí bajan otra vez hasta Bahía Blanca o Quequén. O, ya que están, en lugar de bajar a Bahía Blanca o Quequén, completan carga en Uruguay o se van a completar carga a Santos, a Brasil. Con lo cual, perdemos la posibilidad de despachar esa carga. Con lo cual, todos los buques, los 5.000 barcos que están entrando y saliendo por año a las vías navegables, se ven obligados a hacer esa rotonda, toda esa vuelta, que son como 50 kilómetros de más, 40 y pico de kilómetros de más que hay que hacer, que implican mucho mayor consumo de combustible, que implican mucho más daño al medio ambiente y que además implican una gran congestión, porque además ese canal que va desde Codillo hasta Montevideo, que como bien vos decís, cuando llega al punto donde hay que ingresar en aguas uruguayas, hay que pedir autorización a la prefectura uruguaya para que no deje pasar. Tiene otro inconveniente, que además de ser poco profundo, tiene 10 metros y pico de profundidad. Hoy en día se necesitan 14 metros para hacer un puerto de altura. Además de ser poco profundo, es angosto. Tiene 100 metros de ancho. Cuando un buque de 40 metros de ancho viene en un sentido y que viene de frente se tiene que correr. Cuando entra un crucero, nadie puede estar en ese canal angosto. Tienen que correrse todos. Lo mismo cuando entra un gasero. Entonces, esta situación que hace que se haya demoras, que haya pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo de un barco de estos, calcularle que son $40.000 por día. Una espera de un barco, de una embarcación. Entonces, todas esas demoras son mayores costos. Entonces, ese barco que le salió más caro salir y tuvo que gastar más en salir, tuvo que gastar más combustible y que tuvo demoras, ¿qué va a hacer con ese gasto? Le va a decir al señor que lo contrató, mirá, llevarte tu mercadería me salió más caro, te la cobro a vos. ¿Y quién es ese vos? Nosotros. O sea que ese mayor costo por las demoras, ese mayor costo por el mayor consumo de combustible, ese mayor costo por las mayores horas de práctico, por todo eso lo terminamos pagando nosotros. Entonces, hacer el canal de Magdalena se podría hacer porque, primero, es mucho más corto. La llegada hasta el mar
son casi 40 kilómetros menos que hacerlo por el canal Punta de Indio. Por lo tanto, aunque el esfuerzo de mantenimiento podría ser el mismo, es mucho más barato, porque son menos kilómetros, ¿no?, para mantener. Está sobre suelos blandos, con lo cual es mucho más fácil de hacer la obra, mucho más económico. Permite profundizar hasta los 14 metros sin dificultad. Ya está previsto, están hechos los estudios técnicos que eso se puede hacer. Y además se puede hacer de 150 metros de ancho. Con lo cual, todos estos parámetros que estoy diciendo se mejoran. Claro. Eso sin considerar otras cuestiones que también son beneficiosas para el país, que no son tan tangibles como la plata, ¿no? Pero a cualquier barco que tenga que salir desde el río Paraná, desde todo el sistema fluvial argentino, al mar, le conviene hacerlo por esa traza. De hecho, los barcos, hoy en día, los barcos que no necesitan mucho calado, que con 4 o 5 metros de profundidad, 6 metros, les pueden salir, están saliendo por ahí. Evitan el canal Punta de Indio. O sea, el canal Magdalena está siendo usado en este momento. Está siendo usado por los guardacostas, está siendo usado por los buques de pesca que vienen a descansar acá después de la campaña. Está usado por muchas embarcaciones que no requieren gran calado. Claro. Digamos, y eso, digamos, y lo que evidencia es la utilidad de esa traza. Lo que falta es profundizarlo y lo que falta es señalizar. José, muy claro, te propongo, en realidad va a ser, te voy a molestar, para en el transcurso de este año volver a hablar, porque es un tema este programa en general, me refiero a mí, al Observatorio Malvinas, ¿no? Me pongo a mí porque estoy hablando yo, discúlpame la autorreferencia, pero que nos interesa muchísimo, que estamos permanentemente en la Universidad Nacional de Lanús y las universidades que transmiten este programa hablando sobre estos temas, digo, que somos un país de mar y tenemos que pasar a ser un país marítimo. En esas cuestiones está el canal Magdalena para volver a ser un país marítimo como lo fuimos. Entonces te propongo que en el transcurso del año te voy a volver a molestar para seguir profundizando en estos temas y también voy a seguir lo que pasa en el puerto de La Plata para cuando haya alguna noticia poder difundirla o hablar con los compañeros del puerto que a vos te parezca y poder seguir conociendo este puerto. Digo, porque es parte fundamental de Buenos Aires, es parte fundamental del desarrollo nacional, ya sea para las importaciones, exportaciones, pero también, insisto, para recuperar el país marítimo. José, te agradezco el tiempo y te volveré a molestar durante este año. Esto ha sido como la presentación, José. Bueno, muchísimas gracias. No es una molestia, yo te agradezco porque necesitamos mucho de esta discusión, necesitamos mucho de ustedes para que esto se ponga en valor. Y un capítulo que bueno, tiene mucho para conversar todo esto también es la cuestión de cómo vincula también el canal Magdalena, no solamente con nuestro aspecto económico que estoy mencionando hasta ahora, sino con otros más simbólicos, más significativos, como puede ser la misma soberanía y la vinculación de nuestras costas fluviales con nuestro mar y tener una salida franca y por territorio argentino directamente de nuestro continente a nuestro mar, nuestros ríos hasta nuestro mar, sin tener que permiso a un tercer país o a terceros países, y vincular nuestro mar argentino con todas sus riquezas y con todas sus posibilidades de explotación y sostener la soberanía sobre toda esa región que hoy vemos terrible, gravemente e increíblemente amenazada y en riesgo de entrega por un gobierno claudicante que la verdad me tiene muy, muy, muy preocupado. Así que cuando quiera volvemos a hablar y hay un vínculo muy estrecho entre estas cuestiones de geopolítica y lo que está pasando. Tampoco es casual que haya hoy determinadas oposiciones a que el canal Magdalena se haga. Tal cual, tal cual. José, muchísimas gracias, muy claro y volveremos a hablar. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Gracias a vos, Juan.